Mi nombre es Fabio Resmini, soy profesor aquí en la sección de Ciencia Política y hoy día voy a presentar las dos invitadas. Jennifer Cyr, ella es profesora asociada de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Ahí dirige la maestría y el doctorado en Ciencia Política. Su investigación se centra en representación política, cambio institucional y democratización en América Latina, así como en metodologías cualitativas y mixtas. Es autora de varios libros, incluyendo The Fates of Political Parties, editado por Cambridge en 2017, Focus Groups and Social Science Researcher, siempre de Cambridge en 2019, and Doing Good Qualitative Research, editado por Oxford en 2024. También tiene un nuevo libro que está por salir con el Fondo de Cultura Económica que se llama Cómo gobernar en América Latina, la colaboración como herramienta para afrontar los desafíos del siglo XXI. Además, ha publicado en revistas como Comparative Political Studies, Comparative Politics y Revista de Ciencia Política. Nuestra otra ponente es Rachel Schwartz. Ella es asistente de Ciencia Política en la Universidad de Oklahoma. Su investigación se concentra en los legados de los conflictos armados, la construcción del Estado, la corrupción y los derechos humanos en Centroamérica. Ha recibido reconocimientos como el Gabriel A. Allmont Prize en 2020 y el Donna Lee Van Cott Award en 2023. Sus trabajos han sido publicados en revistas académicas internacionales y ha colaborado con instituciones como el Latin American Public Opinion Project y el Center for Inter-American Policy and Research de la Universidad de Tulane. El título de este panel es Resiliencia y retroceso de la democracia en América Latina. La idea es tener un poco una evaluación de la situación, diría yo, bastante dramática de la democracia en Occidente en general y me atrevería hasta a decir una crisis del modelo de organización social y política en el Occidente en el sentido más amplio. La idea es tener un diagnóstico un poco de los problemas, ver de dónde vienen estos problemas y confrontarnos un poco me imagino, con la literatura para ver cuáles son los enfoques más productivos para entender un poco qué está pasando. Entonces, yo diría, empezamos con Jennifer, ella es la primera presentadora, 30 minutos y de ahí pasaremos a la segunda panelista. Gracias Fabio, gracias al equipo organizador acá en la PUC. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Durante los últimos 2 días he tratado de recordar cuándo fue la última vez que vine acá, es hace varios años ya, pero hace 15 años vine a hacer trabajo de campo sobre los partidos políticos en Perú, cuando todavía había algunos, ¿no? Y la PUC siempre me dio la bienvenida, el cuerpo docente super rockstar que me ayudó, me orientó un montón para entender la política, así que estoy muy agradecida porque ayudó a lanzar mi propia carrera académica y es un honor para mí festejar los 20 años con ustedes. Vamos a hablar un poco hoy sobre un nuevo proyecto que estoy trabajando con una colega que está acá, Paola Clerici y Matías Bianchi. Es un proyecto auspiciado por el International Development Research Center, que es una agencia estatal, pero de investigación de Canadá. La idea es un poco en línea con lo que hablamos ayer, de que habría que desde el sur, desde Perú, desde Sudamérica, desde otras regiones del sur, empezar a aportar teorías y conceptualizaciones que ayuden a orientar la conversación en la ciencia política. La idea de este proyecto es un poco hacer eso. Estamos en la primera fase del proyecto, no tengo muchos resultados todavía, pero sí hoy quisiera hacer un planteamiento de por qué es importante tomar en cuenta las diferencias entre el norte y el sur cuando pensamos la resiliencia democrática. Lo que bien es cierto es que el retroceso democrático es algo global, eso no es de sorprender. En el 2024, Varieties of Democracy publicó un informe bastante negativo, sería una palabra generosa, o sea, terrifying, yo diría en inglés, ¿no? De que hay muchos más países autocratizándose hoy en día que antes, ¿no? El 72% de la población en el mundo vive en autocracias.
y que 45 países en el 2024 se encontraban en un proceso de autocratización, que sería un sinónimo, yo diría, del retroceso democrático, por lo menos para esos datos, ¿no? O sea, es un problema a nivel global. Entonces, hablando del retroceso democrático, digamos, hay una esperanza normativa, si quieren, siempre hay cuestiones normativas en la ciencia política que tomarlas en cuenta, me parece muy bien, eso quizás hablemos en el próximo panel, de parar ese retroceso democrático. Queremos que esto no pase más, queremos preservar la democracia. Entonces surgió esta idea de la resiliencia democrática y unas preguntas, ¿qué es lo que hacen que las democracias sean resilientes? ¿No? Entonces, en los últimos años hemos empezado a ver un montón de literatura que busca conceptualizar la resiliencia democrática, de mis colegas del norte, sobre todo, ¿no? Hay operacionalizaciones muy complejas, tomando en cuenta distintos aspectos de cada democracia, ¿no? Muy complicadas, yo diría, pero si tuviera que reducir las conceptualizaciones existentes, yo diría que tratan la resiliencia como una especie de secuencia de pasos que hay que seguir, reducida a dos pasos principales. Esa secuencia cuenta con, por un lado, el poder detener o parar un ataque a la democracia y luego el poder recuperarse después de haber detenido ese ataque. Vamos a ver varios datos cuantitativos, algunos datos cuantitativos hoy que operacionalizan la resiliencia pensada de esta manera como un rebote democrático. Y sobre todo un rebote en forma de U. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un país empieza con un nivel de democracia en una escala de 1 a 10, ponele 7,5. Hay un ataque a la democracia de algún tipo u otro y el nivel de la democracia baja de 7 a 5 a 6,5, 6,3 y logran parar el ataque. Esa es la primera mitad de la U, ¿no? Y después logran recuperarse de ese ataque y vuelven a tener el mismo nivel de democracia. De 7,5 vuelven a tener más o menos 7,5. Es un rebote en forma de U. Así se ha operacionalizado esta esperanza que tenemos de que, bueno, después de un ataque se puede recuperar. ¿Qué es lo que pasa? Lo vemos muy poco en la práctica, este tipo de rebote. Vemos un rebote en forma de U, pero no es duradero, por lo general. A partir del 94, el 90% de los rebotes duran menos de 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Después vuelve a ese 7,5 y dentro de 5 años baja de nuevo el nivel de democracia. O porque hay otro ataque, o porque hay golpe de Estado en algunos casos. Hay distintos tipos de ataques, ¿no? Distintos tipos de amenazas a la democracia. Entonces, hay rebotes, pero son poco duraderos. Por eso en un artículo que salió hace poco lo llamamos el mito de la resiliencia democrática. Además, hay diferencias, esto no va a sorprender, regionales en cuanto a los patrones de la resiliencia democrática, ¿no? Del retroceso democrático, que para nosotros es muy importante tomar en cuenta cuando pensamos la resiliencia democrática. ¿Qué es lo que se ve acá? La barra roja sería la cantidad de países en cierta región que está experimentando un proceso de autocratización, que está experimentando un retroceso democrático. Y la azul barra violeta, digamos, morado, es la cantidad de países en esa región que se están democratizando. La primera cosa que podemos ver es que las barras rojas son mucho más largas en todas las regiones, ¿no? Un reflejo de esa tendencia global del retroceso democrático. Pero hay regiones como África subsahariana, donde son muchísimo más los países que están experimentando un retroceso democrático que, por ejemplo, ¿dónde está? Europa del Oeste y Estados Unidos, ¿no? Donde había un solo país en el 2024. Supongo que es los Estados Unidos, no lo tengo muy claro. Pero hay diferencias regionales, digamos, en cuanto a estos patrones de retroceso, y entonces seguramente va a haber diferencias en cuanto a los patrones de resiliencia, ¿no? Entonces, nosotros queremos, digamos, pensar
o creemos que deberíamos pensar la resiliencia democrática tomando en cuenta estos patrones distintos, porque para nosotros no es casual de que en el norte global le va mejor, en cierto caso, que el sur global cuando se trate de la resiliencia democrática. Es una distinción útil, primero porque el IDRC pidió que hagamos esa distinción entre el sur global y el norte global, ¿no? Y lo que quieren los que financian el proyecto hay que respetar, pero también hay razones, digamos, históricas para distinguir entre el norte global y el sur global, que podemos hablar después, si quieren, ¿sí? ¿Cómo son distintos estos dos grupos de países? Por un lado, son distintos en cuanto a la calidad de la democracia por lo general, cosa que no es nada nuevo. Y por otro lado, también son distintos en cuanto al tipo de amenazas que tienen que enfrentar. ¿Cuáles son los ataques a la democracia que países en América Latina están experimentando versus Estados Unidos o Europa del Oeste? Hay diferencias importantes que para nosotros hay que tomar en cuenta. Luego que les trato de convencer de estas diferencias, voy a proponer algunas implicancias de eso y una agenda de investigación más amplia para entender la resiliencia democrática. No voy a entrar mucho en detalle sobre el norte global versus el sur global. Lo que sí voy a decir es que hay una distinción que no proviene de nuestro trabajo, sino donde básicamente los países del sur global son países que han sido colonizados en algún momento en su pasado, ¿no? Y ese hecho histórico ha tenido un impacto importante sobre el desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político, ¿no? Y pensando en la democracia liberal, hay unas diferencias claras que se puede ver en cuanto a estos dos grupos de países. De nuevo, esto no creo que sorprenda, ¿no? Arriba ven un grupo de países con niveles de democracia liberal más altos. Ahí entran Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Europa del Oeste, ahí arriba. Abajo hay un grupo de países un poco más diversos en cuanto a su nivel de democracia, pero que no se cruzan con ese grupo de arriba, y ahí está África, Centroamérica, Sudamérica, Asia, etc., ¿no? El nivel de la democracia a lo largo de las regiones, el nivel promedio, por debajo de los países del norte global. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son las amenazas que se enfrentan? Vamos a construir por encima de los hombros de Ziblatt y Levitsky, por un lado, de Nancy Bermeo, por otro lado, que han reconocido de que las democracias hoy en día mueren de manera distinta, ¿no? Las amenazas, yo las voy a llamar para, digamos, una especie de apodo. Las democracias del siglo XX eran democracias muy públicas, muy visibles, a cielo abierto, ¿no? De un día a otro, golpes de Estado, revoluciones, intervenciones por otro lado, o sea, intentados o amenazas abiertas, a cielo abierto. Hoy en día, en el siglo XXI, es una muerte mucho más lenta, ¿no? Eso lo están viendo acá, lo estamos viendo en todos lados, ¿no? Rechazo de las leyes, cambios, reformas a las leyes para inclinar la cancha, por un lado y no al otro lado, cierta negación de la oposición política, más tolerancia a la violencia, etcétera, etcétera. Son cambios más lentos, menos visibles, son muertes por lo general más lentas. Nosotros estamos de acuerdo de que esos cambios son globales. Y es lo que nos dice Ziblatt y Levitsky, que ninguna democracia hoy en día es inmune a este tipo de amenaza. No estamos en desacuerdo con eso. Pero lo que sí nos parece importante destacar es que hay todavía amenazas, esas llamadas del siglo XX, que son relevantes para ciertas regiones del mundo. Para darles un ejemplo, acá un gráfico que viene de un artículo donde buscan, digamos, enumerar la cantidad de intentados de golpe de Estado por región a lo largo de 70 años. Bien, como nos sugiere, nos dice Ziblatt y Levitsky, Bermeo, etc., se ve una clara bajada en la cantidad de golpes de Estado por lo general en el mundo, pero que hay todavía en el siglo XXI. Todo lo que es amarillo es África subsahariana, y de hecho en los últimos 2 o 3 años hubo varios intentados de golpe de Estado, ¿no? Uno de ellos
que había experimentado un rebote democrático que duró más de 5 años y el 7º año fue víctima de un golpe de Estado, ¿sí? O sea, hay todavía amenazas del siglo XX que pueden ser un problema para ciertas regiones del mundo. No vamos a esperar, espero que no esperemos ningún golpe de Estado en Estados Unidos, pero en África subsahariana, acá ha habido intentados por lo menos de autogolpes, ¿no? Es todavía una posibilidad. Y por otro lado, hay nuevas, no sé si nuevas, pero amenazas, puedes llamarlas del siglo XX y del siglo XXI, pero amenazas que parecen afectar mucho más al sur global que al norte global, que son más nuevas, ¿no? Acá pienso en la infiltración del crimen organizado, ¿no?, en el gobierno. Como nos dice Eduardo Moncada, lo hablamos ayer con Juan Pablo, ¿no? Este tipo de problema donde el crimen organizado logra infiltrar en la política y participar en la política tiende a ser un problema donde las instituciones estatales son más débiles, ¿no? Tampoco debería sorprender. Entonces, claro, cuando se mide, digamos, la cantidad de infiltración del crimen organizado en el norte global, es decir, Europa del Oeste y Estados Unidos versus el resto del mundo, es mucho más alto en el resto del mundo, ¿no? Entonces, el punto que quiero destacar acá es que si bien hay un cambio en el tipo de amenaza, o sea, ¿qué es lo que pasa, mejor dicho, entre el sur global y el norte global? En el norte global, las amenazas a la democracia se han transformado, pero en el sur global se han diversificado. Hay más amenazas, algunas más lentas, otras más abiertas, pero, digamos, eso quiere decir que para poder ser resiliente, una democracia tiene que tener varias herramientas, ¿no? Tiene que pensar otras estrategias en el sur global que en el norte global. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Podemos pensar, de hecho, en ciertas implicaciones que surgen de estos dos datos que he sugerido. Primero, que la calidad de la democracia es mayor en el norte global y que el tipo de amenaza que se enfrenta en el sur global es distinto, es más variada, es más diversa. Una implicación es que las democracias en el norte van a ser menos vulnerables a ciertas amenazas, o sea, van a ser más resistentes, mejor dicho, a ciertas amenazas. ¿Por qué? Porque son democracias de mayor calidad, porque cuentan, gracias a ello, cuentan con un capital democrático que logra resistir, que no se vacía tan fácilmente, entonces en el corto o mediano plazo son más resistentes a cierto tipo de amenaza. Eso es una implicación. Otra implicación podría ser de que la resiliencia, donde la vemos en el sur global versus el norte global, frente a la misma amenaza, posiblemente se manifieste de manera distinta, ¿no? Justamente por el distinto nivel la calidad de la democracia, por los actores relevantes, etc. Voy a demostrar algo de evidencia para estas dos implicaciones para concluir con una tercera implicación que para mí será nuestra agenda de investigación de aquí en adelante para nuestro proyecto, ¿sí? Este primer punto, esta primera implicación de lo que acabo de demostrar, no es algo que ya se ha demostrado en la literatura, ¿no? Las democracias en el norte global tienden a ser más resilientes, ¿no? Según las medidas que existen hoy en día, gusten o no, Bose et al. Demuestra, por ejemplo, que las democracias en el norte global tienen mayor capacidad de frustrar un intentado de ataque a la democracia, ¿no? Para que no pase, para que no ocurra. Este tipo de frustración se llama onset resilience, ¿no? Paran el problema antes de que tome efecto. Y el norte global es mucho más exitoso en esto, según cómo lo miden ellos. Por otro lado, Croissant y Lat, utilizando datos de Varieties of Democracy, y de nuevo, critiquémosles o no, demuestran de que en su manera de medir la capacidad de la resiliencia, que es multidimensional, hay una pata institucional, hay una pata cultural, hay una pata, etcétera, etcétera, que, de nuevo, en Europa del Oeste y Norteamérica tienen mayor capacidad de resiliencia, sobre todo en lo institucional, y eso es un punto importante. Las instituciones, ¿no?, estatales, políticas, en el norte global tienden a ser más robustas. Vamos a volver a esa idea en un segundo. Ok. No voy a hablar mucho más de esto. Sí quiero detenerme un poco más en esta segunda idea. Sí,
el contexto democrático es distinto en el sur global que en el norte global, deberíamos esperar de que la manera de enfrentar una amenaza sea distinta en el norte global que en el sur global. No tenemos datos cualitativos, ejemplos, digamos, todavía estamos en el proceso de armar estudios de caso, pero sí de esa mirada cuantitativa podemos ver claramente diferencias en los patrones de resiliencia democrática en el sur global versus el norte global. ¿Sí? Hablamos antes de esos rebotes en forma de U, ¿no? De la capacidad de un país, digamos, empieza en un nivel de democracia, recibe un ataque, baja ese nivel de democracia y sube de nuevo. Y demostramos en el primer artículo que mencioné de que son rebotes muy poco duraderos. Distingamos ahora, en ese artículo no distinguimos entre el norte global y el sur global, pero acá sí podemos agrupar esos países entre países del norte global y países del sur global. Y lo que vemos es que hay más rebotes por lo general en el sur global y que la duración promedia de ese rebote, digamos, después del rebote, el poder mantener el nivel de democracia habiendo concluido el rebote, ¿no? Habiendo, digamos, sobrevivido y manifestado un rebote en forma de U, son mucho más largas. La duración es mucho más larga a nivel promedio en el norte global que en el sur global. O sea, después del rebote, después de la recuperación democrática, en el norte global los países tienden a mantener ese nivel de democracia a nivel promedio de 25 años y en el sur global menos de 8 años. Bueno, obviamente estamos captando, por ejemplo, en el caso norte global, muchos casos de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una bajada importante en el nivel de la democracia, luego recuperan y se mantienen ahí un nivel muy alto, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero este rebote cuenta como un rebote en U, como ellos lo han pensado, lo han operacionalizado. Entonces, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿cuántos de esos rebotes en U que han pasado, cuántos han durado más de 5 años? En el norte global, el 54% duran por lo menos 5 años y muchos, muchísimo más de 5 años, ¿no? Y en el sur global, un tercio de los países que experimentan un rebote logran mantener el nivel de democracia, digamos, más o menos estable por más de 5 años. Esto es a lo largo de 122 años de datos. Dividimos entre, digamos, el siglo XX y el siglo XXI, tomando en cuenta esta idea de que, bueno, las amenazas son distintas en el siglo XXI, ¿no? Acá, después puedo decir por qué cortamos en el 93. Acá vemos que esos patrones se exacerban un poco, ¿no? Que el norte global tiene un récord más positivo de rebote democrático, el 100% de los rebotes en U duran más de 5 años, ¿no? En el caso del sur global, solo el 50% duran más de 5 años y la duración promedia es son 45 años en el norte global y menos de 20 años en el sur global. O sea, hay diferencias claras en cuanto a la capacidad de experimentar un rebote y la capacidad de mantener ese nivel de democracia una vez concluido el rebote. En el siglo XXI cambian las cosas y hay cierta nivelación, si quieren, en cuanto al récord empírico. Sigue habiendo más rebotes en el sur global, pero la duración promedia de mantener el nivel de democracia luego del rebote es muy parecido, ¿no? Solo 2 años. O sea, hay mucha más volatilidad del régimen en el siglo XXI, lo cual o sea, está de acuerdo con lo que nos están diciendo, ¿no? Muchas personas, muchos politólogos, muchos datos, ¿no? En cuanto a cuán duraderos son los rebotes en el norte global ninguno fue duradero. Ahora, estamos hablando de casos en el norte global que técnicamente hacen parte del norte global. De nuevo, podemos criticar esa distinción. Macedonia del Norte, Moldova, Ucrania, países que son más jóvenes en cuanto a su democracia, pero que están dentro del grupo del norte global. Luego, quizás cambiemos un poco nuestra distinción, ¿no? Para tomar en cuenta que ciertos países en el norte global por ahí reflejan mejor características de democracias en el sur global. Eso hay que ver. Entonces, ¿qué es lo que vemos por lo general? Viendo estos patrones cuantitativos, descriptivos, como un primer salvo, un primer intento para entender diferencias en patrones cuando se trata de la resiliencia democrática. Primero, hay menos rebotes democráticos en el norte global.
los rebotes tienden a ser más duraderos en el siglo XX, en el norte global. En el siglo XXI hay mayor, digamos, o sea, las diferencias no son tan notorias entre el sur global y el norte global. Y bueno, los rebotes en forma de U en el norte global hoy en día tienden a ser democracias más jóvenes, ¿no? Ok, ¿cómo me va bien? ¿Todavía no me has mostrado la tarjeta de 5? No, estás en Genial. 7. Ah, bueno, perfecto. Estoy por terminar entonces. Bueno, entonces, nosotros mirando estos datos nos llamaron la atención, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora con esto? Y acá para nosotros, por ahí parece un poco insatisfactorio para ustedes que no tengo las respuestas, pero sí tengo nuevas preguntas de investigación que me parece que van a ser importantes para explorar en el futuro, ¿no? Que va a ser parte de este proyecto. Y por ahí me vuelven a invitar en 2 años, así les puedo dar los resultados. Bueno, una pregunta clara de investigación es ¿por qué hay diferencias en cuanto a los patrones de resiliencia por general entre el norte global y el sur global? Esa es una pregunta que surge viendo esos datos más descriptivos, ¿no? Una posible respuesta tiene que ver justamente con la robustez con las instituciones políticas en el norte global. Eso, hay un artículo en una revista de ciencias duras, por Bednar, no me acuerdo su nombre, Alicia Bednar me parece su nombre, que ella habla un poco de la resiliencia democrática y la robustez de las instituciones en Estados Unidos, sobre todo. Y ella propone, que no nos parece una mala hipótesis, de que su capacidad de resistir y o frustrar ataques tiene que ver con esa robustez institucional, ¿no? Entonces, bueno, algunas implicaciones de esta primera respuesta podría ser que, bueno, las democracias en el sur global son más vulnerables, pero eso es una respuesta medio fácil. Para nosotros nos parece quizás más preciso decir, bueno, son vulnerables de una manera distinta, o sea, hay otro tipo de vulnerabilidad en el norte global, reflejada en la propia robustez institucional. Ahí voy a llegar. Pongamos eso al lado un segundo. Otra pregunta de investigación que surge de esta mirada bastante superficial, descriptiva de los datos es ¿qué pasa en el siglo XXI? ¿Por qué vemos diferencias en cuanto a los patrones de resiliencia en el siglo XXI? Y yo creo que hay una respuesta que tiene sentido, es que, bueno, es más difícil recuperarse de amenazas que son más invisibles, que son más difíciles de detectar, que son más clandestinas, bueno, lo que básicamente es el argumento de Siebert y Levitsky y otros, ¿no? Estamos en una época preocupante justamente porque es más difícil contrarrestar cambios lentos que no son tan obvios, ¿no? Es muy difícil hacerlo, por ejemplo, pueden no reelegir a Jair Bolsonaro en Brasil, pero los cambios que ha hecho Jair Bolsonaro en las instituciones son mucho más difíciles de, digamos, de un día a otro cambiar las leyes. El hecho de que su equipo ahora está trabajando en el Estado. En el caso de Milei en Argentina, algo parecido. La Libertad Avanza es un partido muy poco desarrollado, muy joven, pero está en el Estado, ¿no? Hay burócratas mileístas si quieren. Entonces, aunque lo saquemos al líder preocupante, digamos, es mucho más difícil revertir, digamos, lo que se ha hecho. Bien, me parece, es una hipótesis interesante. Quisiéramos agregar acá, y con esto termino, de nuevo, son ideas que estamos postulando para luego evaluar, que habría que de nuevo tomar en cuenta de que las herramientas, digamos, que tenemos o con las cuales disponemos en el sur global van a ser distintos que en el norte global, que el contexto democrático es muy distinto en el sur global que en el norte global, y que por ahí la recuperación va a ser distinta entonces, por ende, donde hay un contexto de robustez institucional versus uno más de debilidad institucional. Y esta es mi última slide, así que tomo un tiempo acá. Por ejemplo, estamos hablando de un marco institucional más robusto, como lo que serían los Estados Unidos hoy en día,
cuando se hacen cambios, cuando logran cambiar, que es difícil porque son instituciones robustas, fuertes, pero si logran cambiar esas instituciones, el propio hecho de ser más robustas va a hacer que va a ser más difícil después de revertir o cambiar esos cambios, porque van a ser incorporados en la propia robustez institucional, ¿no? Entonces, los ataques de cámara lenta, si quieren, en Estados Unidos van a ser preocupantes porque cómo después vamos a lograr desarmar esos cambios cuando ya han sido incorporados en un marco institucional fuerte. Por otro lado, en un contexto de menor robustez, la idea que estamos trabajando, que es algo que estamos viendo, ¿no? Yo me acuerdo haciendo trabajo en campo en Bolivia, que me decían, bueno, hay muchas salidas políticas en Bolivia. Nunca logramos resolver los problemas estructurales, hay mucha crisis, pero hay muchas salidas que se puede hacer, ¿no? Es como que hay menos robustez, hay más capacidad de cambiar, son instituciones más maleables, más politizadas. Entonces, puede ser que en un marco institucional más débil, sí, van a haber más salidas de tipo cortoplacista, pero que tampoco son duraderas. O sea, podemos revertir ciertos cambios, pero después viene otra persona, logran imponer de nuevo ciertos cambios, siendo instituciones más, digamos, maleables, flexibles, politizadas. Esto para nosotros es el camino para pensar la resiliencia democrática, para comparar los procesos que están pasando en el norte versus el sur, porque si bien son tendencias globales, claramente nos parece que claramente, digamos, la resiliencia se va a manifestar de manera distinta acá en el sur versus el norte global. Bueno, son ideas que quisiera proponer y que luego podemos seguir con la conversación. Gracias. Igualito te voy a avisar. Espera. Muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Primero quiero agradecer la invitación. Para mí es un gran honor poder celebrar estos 20 años de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno aquí en la PUC. Bueno, el tema de este panel, Resiliencia y Retroceso de la Democracia, es un tema que, como Fabio mencionó al inicio, es algo que va mucho más allá de América Latina. Mi trabajo académico se centra en los países centroamericanos, los cuales serán mi enfoque en la presentación de hoy. Y en los últimos años, varios colegas, amigos centroamericanos, sobre todo de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, países que han vivido procesos de erosión de la democracia en los últimos años, me han contado, mira, nosotros venimos del futuro. Y bueno, en este momento en muchos países, incluso el mío, Estados Unidos, ya no queda duda que este futuro de que hablaron ya nos ha alcanzado, ¿verdad? Bueno, para iniciar esta presentación y pensar en esa coyuntura actual y los procesos de la autocratización, quiero también seguir Jennifer y mostrar algunos datos de Videm, quizás para deprimirnos más, pero también utilizando el año en que nació la especialidad de Ciencia Política y Gobierno aquí en la PUC, como el año referente. Y si utilizamos el índice de democracia liberal de Videm, podemos ver los grandes cambios en los 20 años antes del establecimiento del programa en 2005, ¿verdad? Esta figura, y perdón el tamaño, esta figura muestra el nivel de democracia liberal
en el año 1985 y 2005. Los puntos azules reflejan los países en que el nivel de la democracia liberal es sustancialmente mejor en el año 2005 que en 1985. Los puntos grises, los más cerca de la línea diagonal, representan los países en que no hubo gran cambio entre estos dos momentos, y el puntito rojo es el único país en que, según Bidem, el nivel de democracia liberal fue mayor en el año 85 que en el año 2005, lo cual es Venezuela. Entonces, sin duda, esta figura refleja los grandes avances de la llamada tercera ola de la democratización en la región durante los años 80 y 90. Pero, ¿qué pasa cuando comparamos los niveles de democracia en el año en que se fundó este programa, 2005, con los de hoy? Cambia bastante el panorama. Hay muy pocos países en que hemos visto mejoramiento cuando comparamos el año 2005 y hoy en día, y en cambio la gran mayoría de los países evidencian niveles de democracia estancados, ¿no? Son varios en que hemos visto también deterioros sustanciales. Venezuela ya no queda solo entre los países reflejados por los puntos rojos, países en que el nivel de democracia es peor hoy que en el año 2005. En esta categoría se encuentran también países como El Salvador, Nicaragua, México, Bolivia y también el Perú. Entonces, explicar esas tendencias requiere analizar una multitud de factores políticos, económicos, históricos, sociales e internacionales. Además, dado las particularidades de los diferentes países en la región, derribar una teoría general que comprende los diversos casos es algo, a mi juicio, casi imposible, ¿no? Pero en esta presentación quiero enfocarnos en un factor que desde mi punto de vista ha jugado un papel muy importante en los países centroamericanos, donde trabajo y quizás puede ofrecernos otra perspectiva sobre la situación en la región y también aquí en el Perú. Y tiene que ver con la naturaleza y las dinámicas de las transiciones políticas hacia la democracia en los años 80 y 90, durante esa tercera ola de la democratización. Y bueno, planteo que tenemos que regresar a los regímenes y estados que se crearon en el periodo de transición política en esos años, el cual coincidió en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, con procesos de paz y fines de conflicto armado interno. Mi argumento es que el proceso de transición política sentó las bases de un tipo de régimen político y un tipo de Estado que se refuerzan mutuamente, y usando los conceptos del politólogo Gerardo Munk, las transiciones centroamericanas, aquí sobre todo pensando en los casos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, al ser pactos entre élites, construyeron sistemas definidos por la democracia débil, por un lado, y el Estado semipatrimonial, por otro. Y bueno, primero creo que es importante que entendamos la democracia débil no como una democracia deficiente que está en desarrollo hacia algo más fuerte, ¿verdad? En cambio, la democracia débil es un tipo de régimen en sí. Las democracias débiles o de baja calidad han sido muy duraderos en regiones como América Latina y poseen los rasgos de la gobernanza democrática, por supuesto. Sin embargo, el funcionamiento de las instituciones democráticas se ve a menudo distorsionados o subvertidos. Por ejemplo, las elecciones están institucionalizadas, pero se ven empañadas por la compra de votos, el financiamiento ilícito. Las autoridades electas acatan en su mayoría las reglas constitucionales, pero a veces las incumplen, se benefician de la aplicación selectiva de la ley.
Los gobiernos suelen respetar los derechos políticos, civiles básicos, pero quienes cuestionan el status quo son a veces objeto de acoso, intimidación y en casos extremos también la violencia. Entonces, en esa región la democracia débil ha coexistido y se ha reforzado por el tipo de institucionalidad estatal que prevalece, que es el Estado semipatrimonial. Como nos cuenta Mook, los estados semipatrimoniales difieren de la norma jurídica racional bajo los conceptos de Weber, porque están poblados por agentes que no siguen y no aplican estrictamente la ley, y en cambio están abiertos a una serie de comportamientos que favorecen a las autoridades políticas. En otras palabras, bajo tales arreglos institucionales, los funcionarios estatales muchas veces coluden con políticos y infringen la ley de forma selectiva. Aunque los burócratas no actúan propiamente como personal de los gobernantes, se dejan utilizar como instrumentos políticos y debido a sus acciones o sus omisiones, no defienden el Estado de Derecho. Bueno, los estados semipatrimoniales engendran regímenes democráticas duraderas, pero de baja calidad, porque permiten a los gobernantes torcer selectivamente las reglas para degradar la competencia política, la participación política y la rendición de cuentas por sus propios fines. En un orden semipatrimonial, los gobernantes pueden orientar a los funcionarios hacia la adjudicación de contratos públicos a cambio de sobornos para financiar sus campañas políticas y mantener el poder. Pueden ordenar a las fuerzas de la seguridad que repriman las protestas de la oposición, pueden ordenar a los funcionarios que investiguen y persiguen a sus opositores, algo que está pasando ahora mismo en mi propio país. Y también pueden actuar para archivar las investigaciones criminales sobre sus propios gobiernos y preservar la impunidad para ellos y sus aliados. Entonces planteo que esta combinación de la democracia débil por un lado y el Estado semipatrimonial por otro define los 25 años después de las transiciones políticas y las firmas de paz en Centroamérica. Y sí, por supuesto, hubo diferencias en la naturaleza de los procesos de transición, los actores que surgieron, la correlación de fuerzas, ¿verdad? En Honduras, por ejemplo, donde no hubo guerra civil, la larga tradición del bipartidismo y las enormes concesiones a las Fuerzas Armadas para que mantuviera su autonomía y su poder político, económico, facilitaron el retorno de un régimen civil en el año 1982, en Guatemala una asamblea constituyente y elecciones en el año 1985 pusieron fin a la dictadura y una década después se firmó la paz, pero de una manera en que las élites políticas, militares, económicas básicamente escribieron las nuevas reglas del juego. El proceso de paz en El Salvador unos años antes demostró también dinámicas muy parecidas, dejando que las élites capturaran la paz, en palabras de una politóloga que se llama Christine Wade. Y también en Nicaragua, las elecciones del año 1990 abrieron la puerta a la democratización, pero menos de una década después, un pacto entre el presidente liberal Arnoldo Alemán y el excomandante revolucionario y el actual presidente, pues ya es copresidente con su esposa, pero es otra historia, Daniel Ortega, inició otro proceso de declive democrático. Los actores son diferentes entre los países, pero hablando de patrones y rasgos más generales, se concretaron pactos de élites políticas, económicas y militares, quienes accedieron a la democracia mínima bajo la condición de que no menoscabara su capacidad de distorsionar el funcionamiento del Estado para beneficiarse. Es decir,
para mantener sus actividades depredadoras y la impunidad que siempre se han gozado. Y desde mi perspectiva, la erosión de la democracia en estos casos hoy en día se debe al rompimiento de este equilibrio entre la democracia débil y el Estado semipatrimonial que se dio a partir de los años 2010. Específicamente hubo esfuerzos para desmantelar el Estado semipatrimonial a través de elecciones, manifestaciones, reformas constitucionales e institucionales, luchas contra la corrupción, los cuales generaron una reacción feroz. Y el objetivo de esta reacción, este backlash, fue eliminar la independencia de las instituciones y suprimir las normas democráticas para restaurar el dominio de la impunidad y la corrupción. Entonces, ¿cómo se manifestó este rompimiento del equilibrio entre la democracia débil y el Estado semipatrimonial en los diferentes países? Bueno, en Guatemala y después en Honduras tomó la forma de luchas contra la corrupción sin precedentes, las cuales fueron apoyadas por la comunidad internacional y lograron destapar y perseguir las redes de corrupción incrustadas en los más altos niveles del gobierno. En el caso de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU, que se llamaba la CICIG, trabajó con fiscales especializados del Ministerio Público desde el año 2007 para armar una campaña anticorrupción a través de la persecución penal de los casos y también reformas institucionales. Alcanzó su punto álgido en el año 2015 cuando develaron una serie de casos dentro del gobierno en ese entonces y acompañado por movilizaciones inmensas, lograron echarle al gobierno del poder. También la campaña contra la corrupción en Guatemala tocó los intocables dentro del sector empresarial. Honduras siguió el ejemplo de Guatemala en 2016 cuando se creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MAXI de la OEA, y el detonante en este caso fue un escándalo enorme dentro del Instituto Hondureño del Seguro Social, en que el partido en el poder, el Partido Nacional, había desviado cientos de millones de dólares a sus campañas políticas, incluso la del entonces presidente Juan Orlando Hernández. Y la MAXI y sus socios dentro de la Fiscalía Especial llevaron 12 casos de alto impacto contra diputados, funcionarios públicos, también una ex primera dama. Y a pesar de ciertas limitaciones, logró superar las expectativas realmente y mostrar a la sociedad la naturaleza de la corrupción y las posibilidades de combatirla. En El Salvador y Nicaragua, vimos otro tipo de ruptura pretendiendo desestabilizar el orden estatal semipatrimonial. En El Salvador tomó la forma de un candidato presidencial antisistema, con mucho carisma, quien aprovechó del descontento masivo con quienes él llamó los mismos de siempre, es decir, los políticos de los dos grandes partidos tradicionales. Y por supuesto estoy hablando de Nayib Bukele y su ascenso meteórico que marcó la muerte de un sistema partidario bastante institucionalizado. Y en Nicaragua, el declive democrático más gradual después del retorno de Daniel Ortega al poder en el año 2007 se chocó con un movimiento ciudadano masivo en abril de 2018, un movimiento pacífico que intentó derrotar una dictadura familiar, depredadora, al estilo de la somocista que fue vencido por Ortega y sus compañeros en el año 1979.
Entonces, ¿cómo fueron las secuelas de estas rupturas? ¿Cómo reaccionaron los grupos élites, los que en muchos casos pactaron la construcción de la democracia débil y el Estado semipatrimonial durante la época de transición? Bueno, de diversas maneras, en estos países la respuesta fue desmantelar la frágil institucionalidad democrática para rescatar el orden patrimonial, semipatrimonial. En otras palabras, hundir la democracia débil para preservar la impunidad. En Guatemala, los sectores poderosos que se vieron victimizados por la lucha contra la corrupción cerraron filas, cooptaron las instituciones judiciales sobre todo, y han realizado una campaña descarada para criminalizar los operadores de justicia, exfiscales, periodistas y otros. Incluso después de la llegada del actual gobierno reformista del presidente Bernardo Arévalo. Y el mensaje de esta coalición que cooptó las instituciones en Guatemala es muy claro, ¿no? Sacrifiquemos la institucionalidad democrática para resguardar el orden corrupto y la impunidad. En Honduras también la impunidad contraatacó. Aunque no hubo una campaña de criminalización como en Guatemala, los grandes partidos pactaron reformas legislativas para desafiar la actuación de la Maxi y neutralizar las herramientas para perseguir casos de corrupción contra políticos y funcionarios públicos. Y la reconsolidación de la impunidad no solo avanzó durante el gobierno anterior del Partido Nacional, sino bajo también el gobierno de izquierda actual de Libre. En El Salvador, el rompimiento del consenso bipartidista ha resultado en un proceso de autocratización bastante rápida y un reacomodo de las redes de corrupción bajo el control de la familia Bukele y sus aliados. En los últimos 6 años, bajo el mando de Bukele, vimos un atentado contra el poder legislativo, con las Fuerzas Armadas entrando al Congreso, la cooptación del ramo judicial y la Fiscalía, un régimen de excepción que ha detenido más de 80,000 personas y también una reelección inconstitucional. Entonces, en este caso, el rompimiento del equilibrio mantenido durante los gobiernos previos abrió la puerta a un proyecto autoritario aún más peligroso. Y en Nicaragua, las movilizaciones masivas para romper el control de la dictadura Ortega Murillo fueron reprimidas de manera sangrienta, resultando en graves violaciones de derechos humanos. Y a través de su control total sobre el Estado, la dictadura ha perseguido sus enemigos y aprobado leyes para criminalizar cualquier expresión de oposición y concentrarse el poder y la riqueza en la familia Ortega Murillo. Estos procesos de autocratización en Centroamérica reflejan una nueva ola de erosión de la democracia a nivel mundial. Y esta ola se define por ciertos rasgos. Primero, la gran mayoría de los casos de erosión de la democracia en este momento, como nos dijo Jennifer anteriormente, son promovidos por líderes que llegaron al poder por medio de elecciones, aunque muchas veces permanecen en el poder porque logran distorsionar las reglas electorales. Segundo, también compartiendo el análisis de Jennifer, hay una multiplicidad de actores autocratizantes en este momento. En algunos casos actuales, la erosión de la democracia se genera por el Ejecutivo, pero en otros casos por actores políticos y sociales distintos, como la legislatura, las cortes, las fiscalías, los partidos políticos, el crimen organizado, el sector empresarial,
también usando las herramientas e instituciones estatales. Tercero, hemos visto el amplio uso de mecanismos legales y la cooptación de instituciones para lograr esos objetivos, a la par de la amenaza y el uso de la represión estatal para cerrar espacios políticos. Y cuarto, podemos ver que hay una mezcla de tendencias populistas, no populistas dentro de estos casos, pero muchas de las campañas antidemocráticas de hoy carecen contenido ideológico, aunque instrumentalizan el discurso ideológico para aumentar la polarización. Entonces, en su conjunto son proyectos autoritarios mucho más diversos en cuanto a sus protagonistas, sus estrategias y sus objetivos. Y esta diversidad complica las posibilidades de encontrar respuestas generales. Y lamentablemente, frente a este panorama regional, no es muy fácil encontrar salidas ni motivos de esperanza. Y esta es la mala noticia de la coyuntura actual. Pero si tomamos una visión más amplia, creo que es posible ver otras noticias también. Porque desde la experiencia centroamericana, la historia de los últimos 10 o 15 años no es solo del deterioro de la democracia, sino el agotamiento del modelo democracia débil, Estado semipatrimonial. Entonces sí, las secuelas de las irrupciones de este equilibrio han sido muy perversas, pero también nos muestran la contundencia de los varios intentos de romper el muro de la impunidad y combatir la corrupción endémica. Es evidencia que el modelo que quizás fue necesario para poner fin a dictaduras militares y consolidar la paz en aquel entonces, puso un techo sobre las posibilidades del desarrollo político en la región. Y este modelo eficiente que se construyó hace 25 o 30 años, el modelo que implicó que los pueblos se resignen a democracias débiles y estados semipatrimoniales, ya no es viable, ya no se puede sostener. Y a pesar de la incertidumbre en que nosotros nos encontramos en este momento, es posible extraer algunas lecciones de los esfuerzos para desmantelar el Estado semipatrimonial en los casos centroamericanos. Bueno, en el poco tiempo que me queda, quiero destacar que son básicamente 3 hallazgos que tienen relevancia para casos al borde del precipicio, es decir, no para los casos que ya han experimentado el colapso total de la democracia. Pero la primera lección es que es bien difícil detener procesos de erosión de la democracia sin crear coaliciones amplias y diversas y sin incorporar diferentes sectores de la sociedad y del ámbito político. Lo bueno es que el mensaje de combatir la impunidad es un mensaje bastante fundamental y contundente que tiene la capacidad de unir diversos grupos. Lo malo es que a veces este principio es la única cosa que une estos grupos, entonces mantener la coalición amplia es bastante difícil. Pero en el contexto centroamericano podemos ver cómo esta estrategia ha sido muy importante en los últimos años, ¿no? Primero en Honduras en el año 2021, cuando una alianza entre la actual presidenta Xiomara Castro del Partido Libre y el líder del Partido Salvador de Honduras, un señor que se llama Salvador Nasrallah, logró vencer el Partido Nacional, que había tenido el poder por 12 años después del golpe de 2009. Yo diría que todavía hay serias cuestiones sobre el compromiso democrático del gobierno actual de Honduras,
Pero esto no cambia el hecho de que esa coalición amplia fue muy importante en derrotar lo que muchos hondureños llaman la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. También la conformación de una coalición amplia fue muy importante en Guatemala en 2023, cuando la movilización unificada de las autoridades y organizaciones indígenas, los sectores urbanos, grupos estudiantiles incluso, fue crucial para asegurar que el actual presidente Bernardo Arévalo, como ganador de las elecciones, realmente logró tomar el poder. Entonces, es muy importante crear coaliciones prodemocráticas amplias, pero también hay que romper la coalición opositora, la que está promoviendo el proyecto autoritario y socavando las instituciones democráticas. Aún en el régimen autoritario más personalista, el líder depende del avalo de otros grupos poderosos, o por lo menos la tolerancia y el silencio de otros grupos poderosos. Entonces, el reto es agravar las divisiones y lograr que estos sectores básicamente deserten la coalición autoritaria para que pierda apoyo. Y creo que es algo que también vimos en el caso guatemalteco. Ciertos actores que se habían aliado con la coalición pro impunidad, llegando a las elecciones, lo abandonaron para defender la democracia. Estoy pensando sobre todo en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ciertos grupos empresariales que habían hasta elogiado a la actual fiscal general que está liderando esta campaña de criminalización. En algunos, ellos básicamente salió a defender la transición constitucional del poder. Finalmente, hay que utilizar las vías institucionales para reclamar las acciones del gobierno autoritario y disputar el poder. Entrar al sistema por medio de la participación electoral, observación electoral, desafiar reformas antidemocráticas a través de las cortes, movilizar manifestaciones pacíficas dentro del marco de la ley, son estrategias más propicias que otras fuera de los canales institucionales. Por ejemplo, en Honduras, reformas a la autoridad electoral después de las manifestaciones contra elecciones cuestionadas en el año 2017, abrieron la puerta a un voto más justo 4 años después. En Guatemala no hemos visto solamente el éxito de una estrategia electoral, pero también hemos visto esfuerzos por recuperar el sistema judicial a través de disputar espacios casi despercibidos, espacios como el colegio de abogados, puestos dentro de las universidades públicas. Entonces, disputar el poder dentro de estos espacios institucionales no es garantía de recuperarlos, pero es la única manera de mantenerlos abiertos. Bueno, voy a cerrar ahí. Muchísimas gracias y espero sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por las 2 presentaciones de Jennifer y Rachel. Lo que vamos a hacer ahorita, voy a plantear unas preguntitas, de ahí les voy a dar unos 10 minutos para que contesten y vamos a abrir después al público para preguntas. Los 2 trabajos, las 2 presentaciones me parecen muy interesantes, diferentes en el sentido de que Jennifer nos ha presentado, digamos, una primera entrada en un proyecto nuevo de trabajo que me parece muy valioso con ese intento de mirar el tema a nivel global, ¿no? Y Rachel nos ha dado una panorámica muy, muy interesante sobre el estado, la situación de la democracia en Centroamérica, digamos, la periferia de la periferia. Entonces, en algún sentido, me parece muy valioso mirar a lo que pasa a nivel comparativo en esos 4 países, ¿no?
Voy a hacer unos comentarios a cada uno y de ahí plantear un tema más general para ver cómo reaccionan. Mi primer comentario, digamos, la primera cosa que se me vino a la cabeza viendo el trabajo de Jennifer es un poco esa idea de necesaria por razones materiales de financiamiento, de separar norte y sur global, que, ojo, me parece a veces analíticamente productivo. El comentario que tengo yo es, me parece que las trayectorias, pero no son tan independientes entre norte y sur global, ¿no? Digamos, hay una historia de norte global metiéndose en la política del sur global, interrumpiendo procesos democráticos a través de diferentes formas, golpes de Estado, reconocimiento de gobiernos ilegítimos, digamos, y varias formas de intervención directa, cosa que no pasa al revés. El sur global usualmente no se mete en la política del norte, porque no tiene evidentemente el leverage, el poder, la capacidad de influencia, ¿no? Y cuando hablo de meterse en la política del sur global y la necesidad, creo, digamos, de hablar un poco de eso, hablo de actores políticos, por ejemplo, reconociendo, defendiendo a candidatos explícitamente antidemocráticos en el sur, como el caso de Bolsonaro, o el golpe de Estado, por ejemplo, en Honduras en siglo XXI, ¿no? Pero también estoy hablando de actores económicos que meten presión, a veces de forma clara y abierta, a veces de forma un poco más escondida, y meten presión para, digamos, influenciar el voto también, ¿no? Bueno, las grandes mineras que te dicen quién tienes y no tienes que votar acá, y que evidentemente tienen espacio en los periódicos para decirlo, digamos, defender ideológicamente cuáles son sus intereses en el país X o Y, pero también en general esa idea, digamos, que los mercados ven favorablemente, por ejemplo, a candidatos como Milei, ¿no? Y eso me parece, digamos, que hay una relación interesante que tenemos que tratar, en el sentido de cómo las dos, prevalentemente el norte se mete en la política del sur, ¿no? Entonces creo que no es tanto un problema eso de separarlos, yo lo veo como productivo analíticamente, porque hay también inserciones diferentes en el sistema económico mundial, entonces hay varias situaciones que ahí vale la pena comentar. Pero sí creo que valdría la pena hablar un poco más, digamos, de cómo podrías manejar esa complejidad, ¿no? Del hecho que no se mueven en trayectorias paralelas sin tocarse, ¿no? Para Rachel, muy interesante. Centroamérica es un lugar además donde yo no conozco mucho, entonces siempre me encanta escuchar un poco sobre eso. Ahí tocaste un poco el tema de los intocables, ¿no? Que se tocaron en Guatemala. Entonces, y me parece que, digamos, ahí también hay evidentemente un rol muy importante. Hay niveles de concentración de capital extremadamente altos en Centroamérica. Y también intereses extranjeros que tienen gran poder en Centroamérica. Entonces mi pregunta para ti iría más del lado de, digamos, cómo se llegó a tocar a los intocables, ¿no? Y en general, si podrías comentarnos un poco más sobre el rol que tuvieron las élites económicas en relación a, por ejemplo, gobiernos como Bukele, que llegan con ese discurso de ruptura, digamos, qué tipo de relación entretienen con las élites económicas, y también el caso de Nicaragua, ¿no? Que siguen con esa lógica, digamos, muy revolucionaria ochentera, pero como tengo entendido que la relación con el gran capital es bastante estrecha en ese caso, ¿no? Entonces, si podrías comentar sobre eso, creo que sería muy enriquecedor. Como punto general, yo creo que cuando se habla un poco de democracia en general y de calidad de democracia, creo que hay como un elefante en el cuarto que se toca muy poco, por una razón, creo, un poco de sesgo ideológico liberal que se vuelve sesgo analítico, que es qué hacemos con la cuestión de cómo el mercado se mete en la política. O sea, hemos llegado a un punto, yo creo, desde los años 80, donde ahora estamos en un punto donde ya hay una, digamos, dominación total de la lógica del mercado sobre la política, ¿no? Y yo creo que, digamos, ignorar eso, por lo menos desde los años 90, mucha ciencia política que hacemos lo ha ignorado, ¿no? Creo que los problemas de no utilizar esas herramientas muy útiles de análisis de economía política para ver, digamos, cómo las democracias se mueven o reaccionan a ciertos problemas y a ciertas crisis,
Creo que ese problema un poco nos ha reventado en la cara ahora, ¿no? O sea, que, digamos, es tan evidente ahora la abrumadora concentración de riqueza y sabemos, digamos, el poder que eso, la influencia que eso tiene en las dinámicas meramente electorales o también en la capacidad de gobernar que tienen los gobiernos, ¿no? Cuando tratan de hacer pequeñas reformas a veces, ¿no? Entonces, digamos, creo que quería escuchar de ustedes qué piensan de digamos, la importancia de la cuestión económica y de la dominación, digamos, del mercado, del gran capital sobre digamos, los sistemas políticos, ¿no? Que me parece, digamos, un tema interesante. Les dejo la palabra. No sé quién quiere empezar, si quieres empezar Jennifer o Rachel, como quieran ustedes. Dale. Dale. Le damos un descanso a Rachel. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Es el hecho de que el norte global, digamos, ha incidido en los procesos políticos, económicos, sociales en el sur global. Y dependiendo de la región, digamos, puede ser Estados Unidos, puede ser otros países, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, ¿no? En las últimas décadas, yo diría, y sobre todo acá, Estados Unidos. Es importante tomarlo en cuenta, sin duda. Yo creo que los actores internacionales, por lo general, terminan teniendo un impacto importante en el fortalecimiento de la democracia y en el debilitamiento de la democracia, ¿no? Lo que estamos estudiando en otro paper es que esa coalición pro-democrática o pro-liberal, ¿no? Quizás mejor dicho, a nivel internacional se está debilitando un montón por distintas razones, ¿no? O sea, es un problema por lo general para que hay que tomar en análisis las intervenciones, ¿no? En el siglo XX hacían parte de esas amenazas abiertas, ¿no? Como que llegaba los Estados Unidos que, digamos, derrotaba un gobierno para imponer otro gobierno que les servía mejor, ¿no? O por cuestiones de seguridad o por cuestiones económicas, sin dudas. Hoy en día yo creo que es un poco más complejo aún, porque por un lado esa coalición proliberal está en declive, ¿no? Estados Unidos hoy en día, que antes se autodenominaba el líder de esa coalición, claramente no está más en esa coalición, ¿no? Y se ha debilitado, digamos, poderes en Europa del Oeste. Los líderes también dejan de promover tanto la idea de la democracia ni la democracia liberal porque tiene menos entrada, hay otros intereses, hay otras preocupaciones, ¿no? Cambios discursivos que hemos visto. Y a la vez hay una fortalecimiento, yo diría consolidación de una red mucho más compleja de poderes antiliberales, que pueden ser entre ellos estados, pero también poderes económicos, grupos de interés domésticos en distintos países que son antiliberales, que promuevan mensajes antidemocráticos, que yo diría en el siglo XX tienen mucho más éxito utilizando las herramientas nuevas que tenemos tecnológicas y demás, ¿no? Así que es un problema que lo tenemos en cuenta y es un problema que está en evolución, yo diría, ¿no? No es solamente, digamos, o sea, ahora hay poderes antiliberales interviniendo en Estados Unidos, si querés, ¿no? O en Europa del Oeste, no están del norte al sur, ¿no? O sea, lo dejo ahí. En cuanto a la otra pregunta sobre el rol de lo económico y de los mercados, también estoy muy de acuerdo. Yo creo que esto va en línea con lo que hablamos ayer en el panel sobre las instituciones políticas y el desarrollo de la ciencia política, que no podemos quedarnos muy en los partidos políticos, estudiar en partidos políticos cuando está el crimen organizado, cuando está o sea, hasta la prensa como un poder fáctico que puede tener un impacto en qué es lo que pasa en un país. Y yo creo que hay que pensar seriamente, teorizar seriamente esos poderes fácticos y cuáles son en cada país, ¿no? Que hoy en día puede ser las Fuerzas Armadas que sostienen la democracia y que dicen, no vamos a hacer esto, al revés que lo que esperábamos en el siglo XX, ¿no? Entonces, sí, y claro, para terminar, o sea, los poderes fácticos
o sea, siguen siendo importantes el estudio de los partidos políticos, no quiero decir que no, porque justamente los poderes fácticos son los que interpelan o infiltran también a las instituciones formales políticas en las democracias. Así que sí, y ni hablar de que cuando hablamos de democracia estamos hablando de democracia liberal, ¿no? Que es un tipo de democracia muy vinculado con el capitalismo, ¿no? Y parte de la razón por la cual yo diría países como China o Rusia que ofrecen otros modelos de desarrollo, no hablan tanto de democracia obviamente, es porque las sociedades se dan cuenta de que este modelo liberal económico-político no me está resultando. Lo dejo ahí para seguir charlando. Gracias, Fabio, por las preguntas y los comentarios. Sí, creo que hablando de, bueno, Centroamérica en sí, pero también mirándolo desde la perspectiva de los diferentes países, podemos ver que la influencia del sector empresarial es clave, ¿no? Tienen un impacto político enorme, pero lo interesante, sobre todo pensando en casos como Guatemala, que creo que comparte ciertas características con el sistema peruano, lo que vemos es que no es posible hablar de un sector empresarial. La realidad es que es un ámbito muy fragmentado en que hay divisiones entre grupos más intransigentes, más hardliners, digamos, más conservadores, reaccionarios, y grupos más moderadas que se dan cuenta de que el tema como el Estado de Derecho les conviene bastante para proteger sus negocios, ¿verdad? Entonces, creo que lo interesante sobre el caso guatemalteco y los procesos de resistir la autocratización en Guatemala es que hemos visto cómo estas divisiones han surgido y han recompuesto el escenario político, ¿no? Fue sumamente interesante ver, por ejemplo, dentro de las elecciones del año 2023, como, bueno, unos años antes habían aplaudido el actuar del actual fiscal general que está persiguiendo sus rivales políticos a través de vías legales. Como ellos básicamente se fueron de esa coalición, después de empezaron las manifestaciones ciudadanas para defender el voto. Bueno, otro factor clave en ese entonces está muy relacionada con la pregunta que hiciste para Jennifer, es el factor internacional, ¿no? Uno podría decir, bueno, no fue las presiones desde abajo que rompió esta coalición, lo que mis colegas guatemaltecos llaman el pacto de los corruptos. No fue las presiones desde abajo, sino la injerencia externa que tuvo ese impacto. Pero viendo lo que pasó en Guatemala, creo que mi análisis reconoce más complejidad en ese contexto, porque creo que Estados Unidos y la OEA en ese entonces, que ejercieron mucha presión, encontraron aliados dentro de la sociedad civil claves, y estos lazos fueron muy importantes para que al final de cuentas lograron defender el voto. Entonces creo que pensando en los grupos económicos, es importante reconocer dónde están las divisiones y cómo estratégicamente explotar básicamente estas divisiones.
creo que también en los contextos centroamericanos no es posible hablar de la política sin tomar en cuenta esa lógica de mercado, porque, por ejemplo, no hay financiamiento público para las campañas, entonces el negocio de financiar campañas, después recibir mordidas, coimas a través... No solo en Centroamérica, claro que sí, a través de contratos públicos, todo se gira en torno a este fenómeno, ¿verdad? Pero creo que eso también es muy peligroso y tiene que ver con los casos que mencionaste de El Salvador y Nicaragua. Porque lo que hemos visto, y el caso de Nicaragua es súper interesante, porque básicamente Daniel Ortega perdió el poder en el año 1990, muy inesperadamente, pero después de una larga guerra civil, con una injerencia muy fuerte, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Y creo que aprendió de ese momento la necesidad de crear coaliciones más amplias, sobre todo con dos sectores importantes en Nicaragua, la Iglesia Católica y el sector empresarial. Y al retornar al poder en el año 2007, él logró básicamente crear estos vínculos. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo para mi tesis en el año 2016, entonces unos años antes de esta explosión que se vivió en Nicaragua, mucha gente me dijeron que la organización del sector privado, que se llama COSEP, fue básicamente una asamblea paralela en Nicaragua. Entonces, creo que, por un lado, en los sistemas fragmentados tenemos que ver dónde están las divisiones, pero también reconocer cómo políticos muy astutos pueden lograr cohesionar y superar estas divisiones, pero después también suprimir el poder económico. Muy bien, muchas gracias. Abrimos para preguntas del público. ¿Alguien con el micrófono, por favor? Muchas gracias por sus presentaciones muy enriquecedoras, muy interesantes. Tengo una primera pregunta para Jennifer. Me pregunto, cuando nos explicas el contraste entre norte global, sur global, si es que lo que les interesa es el movimiento, es decir, ¿no? Esta curva en U y el patrón de este movimiento entre una democracia y un movimiento hacia menos democracia. Me pregunto si también están tomando en cuenta el punto de partida, ¿no? Y creo que esto es particularmente importante en el sur global, obviamente, porque hablar de resiliencia, de un nivel de democracia menor a uno superior y digamos, también la brecha, ¿no? Es decir, cuán bajo se va, cuánto se va más abajo. O sea, me parece que también son cosas bastante relevantes para analizar lo que está sucediendo y por lo tanto, obviamente, cuáles son eventualmente las estrategias o lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Desde un punto de vista de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, que quería saber, seguramente lo han pensado, ¿no? Un poco cómo ven y si es que tienen como criterios operacionales de, bueno, nivel 1, nivel 2, nivel 3, bueno. Eso por un lado. Y para la presentación de Ray,
Me interesó mucho el comentario que hiciste hacia el final sobre que hay que ver los procesos de deterioros como una ruptura de esta asociación entre democracia débil y Estado semipatrimonial. Me preguntaba si es que tú tienes algún tipo de análisis de qué tipo de Estado está emergiendo. Yo sé que es una pregunta compleja, pero me interesa ver si tienes alguna conceptualización de este tipo de nuevo Estado, si es que hay. Gracias. Bueno, hola. A ver, dos preguntas rapiditas. Una, pedirle a Jennifer una reflexión, digamos, libre, respecto, además aprovechando que hay estudiantes aquí en la sala, sobre, digamos, cómo dialoga la literatura sobre erosión democrática, resiliencia democrática. Últimamente has escrito mucho sobre eso. ¿Y cómo dialoga esa literatura con, no sé, digamos, una literatura más tradicional, entre comillas, que me parece que aborda más o menos los mismos temas? Qué sé yo, cuando uno habla de esto también puede recurrir a la literatura de las transiciones, de las olas de democracia, y los factores que explican los avances, los retrocesos, en fin. Y luego, en el tiempo más reciente, la literatura sobre el populismo, la desigualdad, el auge de los grupos de derecha, ¿no? Tengo esa sensación de que, claro, son cuerpos de literatura que tendrían mucho que decir a la otra discusión, pero que no siempre uno los encuentra en esa discusión. En fin, ¿cómo lo ves? Y sobre Centroamérica, y lo de Rachel, súper interesante. Ahora, uno podría decir, claro, dentro de las democracias débiles, en Centroamérica son las más débiles, digamos, pobreza, desigualdad, debilidad estatal, fortaleza de grupos económicos, de oligarquías, ¿no? Entonces, como que tiene todo en contra. La pregunta en ese contexto es si es que tú puedes percibir situaciones, momentos en donde las cosas podrían haber sido diferentes. Hace un momento mencionaste el liderazgo de Ortega, o sea, si Ortega no hubiese hecho ciertas cosas en Nicaragua, podrían haber pasado otras cosas, o uno diría que las condiciones se terminan imponiendo sobre las posibilidades de tener democracia en estos países. Y una cosa chiquita sobre El Salvador. Salvador hace unos 10, 15 años, pre-Bukele, hubo un momento que era visto como el ejemplo. Qué bien están yendo las cosas en El Salvador, ¿no? Hay un bipartidismo, está saliendo adelante. ¿Cómo leerías tú esa caída, digamos, ¿no? De algo que en algún momento fue considerado como ejemplar, digamos, que despertaba mucha ilusión, ¿no? En el contexto centroamericano. A ver, hay otra allá y Arturo acá. Allá. Recolectamos unas 4 preguntas. Hola, yo tengo una pregunta un poco más desde el llano, porque mi carrera no es académica, es más en gestión y cooperación internacional, pero me gustaría mucho, el reto para nosotros, para los que trabajamos en sociedad civil, es precisamente cómo traducir las categorías, ¿no es cierto?, al público, ¿no? Esa pregunta se hizo ayer y en mi trabajo yo lo que he tratado de trabajar siempre ha sido dar criterios que ayuden a la sociedad civil a pensar los sistemas de poder. Entonces he trabajado muchos años en cómo traducir ese entender del género, de la etnia, de la clase, ¿no? La idea de Estado patrimonial es muy útil. Entonces, a mí, ustedes que están estudiando estos temas tan importantes para nosotros ahora, porque ahorita en el Perú, desde el análisis de sociedad civil se está replicando y es más, siguiendo los pasos uno a uno de lo que ha pasado en Guatemala, ¿no? O sea, si uno ve los cambios como en el Perú, incluso legales, uno va a ver esa... Es increíble, parece que les dieron la plantilla y la están siguiendo acá, obviamente a la forma peruana, pero la están siguiendo acá, ¿no? Entonces, ya la sociedad civil hace 2 años sabía que esto iba a pasar. ¿Ya? Del 2022 al 2023 ya sabíamos que esto iba a pasar, pero nadie ha podido prepararse, ni de la academia,
ni de la sociedad civil. O sea, a las ONGs les ha caído el reglamento de APSI y el cierre de la sociedad civil totalmente de sorpresa. Entonces, mi pregunta va por el lado de qué categorías a ustedes les parece fundamentales que hay que seguir, hay que trabajar y adaptar a nuestra mirada para pensar interdisciplinariamente, ¿no es cierto?, cuáles son las alternativas de solución. Stephanie, cuando pregunta lo de Estado, me parece fundamental. O sea, para la sociedad civil es fundamental saber, no saben a dónde están yendo. Entonces, no sabemos, yo tampoco. Pero quiero decir, nos gustaría tener una idea de algo que buscar, porque somos los que trabajamos en incidencia política, somos los que trabajamos con políticas públicas, somos los que trabajamos con comunidades, y entonces nos interesa saber qué categorías nos podría ser útil transmitir y trabajar en conjunto. Y algo que me parece, y agradezco mucho que lo digan acá, es la necesidad de la alianza con empresarios, ¿no?, y con el sector privado, y buscar esos alineamientos. Gracias. Gracias por las presentaciones muy interesantes. Un poco en la línea de la pregunta de Elaida, si uno piensa en la relación también entre el norte y el sur, uno puede pensar, y quisiera, digamos, que puedan reflexionar un poco acerca del rol de las agencias de cooperación para el desarrollo y el rol, ¿no?, de la promoción de la democracia, que desde el norte, digamos, destinó fondos, recursos, digamos, para los países del sur, ¿no?, y sobre todo en un contexto como el actual, donde, digamos, el gobierno de Estados Unidos simplemente ha desaparecido de la agencia, digamos, USAID. Eso en primer lugar. Lo segundo es para Rachel, digamos, porque me interesó bastante, digamos, que hablaras de las coaliciones autoritarias y de las fisuras que pueden aparecer en algunos momentos en los países centroamericanos. Yo quería saber si tú identificas variedad en las coaliciones autoritarias, ¿no?, y por lo tanto también variedad en las fisuras, ¿no? Es decir, ¿qué estrategias han habido en estos países para fisurar, para dividir estas coaliciones autoritarias, digamos, como una suerte de... A nosotros nos serviría como una suerte de manual para fisurar coaliciones autoritarias. Ya, empecemos con estas preguntas si quieren y de ahí vemos si hay más, ¿no? Bueno, muchas gracias por las preguntas, los comentarios. Voy a empezar... voy a empezar, ¿qué es lo que pasa? Porque ciertas preguntas se solapan de cierta manera. La pregunta de Martín sobre la literatura existente. Yo veo que, siendo una agenda de investigación bastante nueva, ¿no?, que estamos viendo como una bifurcación que es bastante típica en esta literatura. Por un lado, hay una mirada que es la que di yo, no porque me parezca la mejor manera de mirarla, ni la mejor distinción, sino porque es lo que hay ahora, que es una mirada muy universal, descriptiva. Esto es lo que estamos viendo. Son 3 o 4 distintos grupos de autores que han buscado su manera de operacionalizar. Conceptualizar es otra cosa, ¿no? Operacionalizar, ¿cómo podemos medir, traducir en números la resiliencia, ¿no?, para poder, digamos, a nivel global comparar patrones? Eso por un lado es lo que estamos viendo, ¿no? Por otro lado están los estudios de caso, ¿no?, como que son súper valiosos para entender qué es lo que pasa en cierto país, ¿no?, cómo ha sido la erosión democrática en tal país. Debería decir de que hay mucho más sobre erosión democrática que resiliencia democrática, ¿no?, porque la erosión es algo que vemos estudiando con un poco más de tiempo. Pero yo diría que por ahora estamos ahí, ¿no?, entre 2 miradas muy distintas, la cuantitativa global y la más cualitativa estudio de caso. Nosotros con nuestro proyecto buscamos, digamos, en base de esas cosas, proponer una nueva manera o una manera más, quizás no la única manera, pero una manera que logre captar diferencias contextuales, ¿no? Entonces, bueno, la literatura por ahora está ahí, me parece, ¿no? Que podemos hablar de middle theory, podemos hablar como que encontrar un intermedio, todavía no hemos llegado ahí. Entonces hay hipótesis, como lo que yo hice, que es una trampa, vamos a dar una mirada universal, después vamos a tirar hipótesis al final, que es lo que después queremos explorar.
pero que son sugerencias, son implicaciones todavía sin medir. Yo sin duda creo, y parte de, creo que el ímpetus de este proyecto es justamente entender de que un país que empieza con un número 9 en la escala de democracia, que también la podemos criticar y la critico en otros lados, va a enfrentar otros desafíos que uno que empieza en el 5,5, ¿no? Eso no hay dudas. Esta literatura universalista, si quieren, todavía no entra en eso. Es como que lo toman por sentado y después, bueno, en lo que viene ahora vamos a ver cuáles son las distintas estrategias, las distintas herramientas, los distintos actores que van a incidir en estos procesos de resiliencia, ¿sí? Entonces, no hay ninguna duda. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, existe esta operacionalización y empezamos como haciendo una mirada no solo de los números, porque en realidad, si ven, es una base de datos que va del 1900 a 2022, creo que 2023 o 2024 ahora. Hay rebotes democráticos, hay casos de rebote democrático que son no democracias durante todo el periodo. ¿Por qué? Porque empiezan en un 3, o sea, de nuevo, critiquemos en una escala de 1 a 10, pero más o menos si estás por debajo del 5 ya no sos democrático, ¿no? Ya no es un país democrático. Y hay rebotes que empiezan en un 3, que bajan a un 1,5 para luego volver al 3. Bueno, nosotros sacamos esos rebotes democráticos. Son democráticos porque vuelven a ser procesos redemocratizantes, pero no son democracias, regímenes democráticos, ¿no? Eso es claro, el trabajo ahora es tomar esos datos más universalistas y contextualizarlos, y estamos en eso, pero yo claramente creo que va a haber distinciones, ¿no? Les voy a... Paola, no me mates. Pero ¿qué es lo que hacemos? Porque hay mucho contexto, hay muchas democracias distintas, hay muchas amenazas distintas, hay muchos actores distintos. Incide quizás un poco más los actores internacionales en el sur global que en el norte global. Están los ni hablé de la nueva tecnoélite que cruza fronteras, ¿no? Que pareciera estar muy en línea, o sea, Jeff Bezos con Donald Trump, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos entonces proponer una conceptualización o una manera de pensar la resiliencia democrática? ¿Qué es? Yo tiendo a pensar que la resiliencia la tenemos que tomar como no soy muy parsimoniosa por lo general, pero yo creo que hay que ser muy minimalista en la definición y decir, ¿qué es un país que es resiliente? O una democracia resiliente es una democracia que logra detener el ataque antes de que se vuelva no democrático. Punto y para, es eso. No es recuperarse, es detener el ataque y dejarlo ahí. Es un momento, es una capacidad de decir, esto para acá y no vamos a, digamos, debilitar aún más nuestra democracia. Es eso. Y luego puedes preguntar por qué se paró, por qué se detuvo, cuáles fueron los actores, cuáles fueron las herramientas. Pero cuando nosotros, con razón, queremos normativamente a que las democracias no solo son atacadas, sino que se puedan recuperar, bueno, pero no se están recuperando gran parte de las democracias, así que la resiliencia es simplemente la capacidad de decir de aquí nomás, hasta acá y nada más. Esa es mi definición súper parsimoniosa, que no sé si mis colegas de mi equipo están de acuerdo, pero es lo que yo estoy pensando y manejando ahora. Y ya estoy por terminar. Arturo, no entendí muy bien la pregunta, o sea, de la promoción de la democracia. No entendí. No, están con problemas, ¿no? Yo creo que yo que he estudiado partidos políticos durante mucho tiempo, diría que yo más o menos siempre me decepcionan, pero son súper necesarios. Como que yo llegué a esa conclusión, para que funcione una democracia representativa hay que tener partidos políticos. Es la única o la mejor manera de canalizar los intereses. Algo parecido estoy llegando con la ayuda internacional. Es muy complejo, hay patrimonialismo, hay intereses por parte de los actores no internacionales, por los países internacionales, pero ayuda si es una alianza, digamos, que busca promover la democracia dentro de un país, ayuda.
o sea, no me gusta, pero, o sea, digo, ojalá no fuera tan importante, pero para mí es importante eso, esas ayudas internacionales. Entonces, claro, es un bajón importante que USAID básicamente ha sido totalmente debilitado, vaciado, digamos. Es un problema que Europa del Oeste está poniendo sus esfuerzos en otras cosas, ¿no? Yo creo que sí es un problema. Justamente por esas alianzas o esa coalición, digamos, amplia de la cual habló Rachel, de que trabajan con sociedad civil, trabajan con el sector originario, trabajan con, ¿no? Y ese tipo de trabajo en conjunto para mí va a ser muy importante para poder resistir en la práctica, en el momento, ¿no? Y estaba muy de acuerdo con lo que decía Rachel al final, de que hay que tener esas coaliciones anti y liberales, pro-democráticas, pro-libertades, pro-derechos, podemos ver cómo las llamamos, pero van a ser cruciales para mí para frustrar estos intentados en contra de la democracia liberal. Muy bien, muchas gracias por las preguntas y comentarios. Voy a tomar las preguntas en orden. Primero pensando, bueno, en el tipo de Estado que se está emergiendo, eso me acuerda de lo que dijo Gramsci, ¿no? De que el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro llegan los monstruos, ¿verdad? Y creo que ahora sí están llegando los monstruos hasta en cierto sentido. Creo que, bueno, el caso guatemalteco es lo más relevante. Para responder a esta pregunta, creo que lo que estamos viendo es que tenemos un gobierno con muy buenas intenciones que quiere limpiar la casa, para decirlo así, pero hacerlo en la práctica es muy, muy difícil. Creo que hay, en Guatemala, pensando en estas definiciones minimalistas de resiliencia, ¿no? El reto ahora en Guatemala es no perder lo ganado. Entonces, y esto no implica muchos cambios a las estructuras estatales y las instituciones. Creo que ha habido algunos logros en cuanto a retomar ciertos espacios para institucionalizar nuevas prácticas de adjudicación de contratos y cosas así, pero realmente los contratistas son los mismos, los burócratas son los mismos. Lo que creo que es importante reconocer es que, bueno, creo que a veces tenemos esta tendencia de pensar que hay un gran grupo que tiene esa preferencia normativa de la democracia y otro que tiene preferencia para sistemas autoritarios. Y creo que la realidad es que hay un gran grupo en medio que va a donde le conviene, ¿no? Entonces creo que lo importante es captar ese grupo dentro de la administración pública para convencerles a juntarse al lado democrático, también pensando en los votantes también en ese sentido. Pero la verdad es, para responder a su pregunta, no ha habido grandes cambios y estamos en la mentalidad de no perder lo ganado. Bueno, las preguntas de Martín, es interesante pensar, hacer un experimento de pensar en si hubo algunos momentos en que los casos hubieran podido ser diferentes. Lo interesante, pensando en esta relación Estado semipatrimonial, democracia débil, es que les cuento una anécdota brevemente. En el año 2023 en Guatemala, cuando se dio todo
ese proceso de defender el voto ante los intentos de tener el traspaso del poder. Un amigo muy querido, Manuel Meléndez Sánchez, con Steve Levitsky, politólogo de Harvard, escribieron un ensayo y salió en un blog de un centro de pensamiento en Guatemala que se llama Diálogos, y básicamente estaban buscando una salida a esta crisis. ¿Y qué propusieron? Propusieron tomar las lecciones de Guillermo O'Donnell y Philipp Schmitter del año 1986, de pactar una salida en que la fiscal general recibe amnistía, en que nadie se vaya a la cárcel, básicamente avanzar una transición política reconociendo que básicamente iba a sentar las bases de una democracia débil y un Estado semipatrimonial. Entonces creo que ellos no lo dijeron así, pero era básicamente el mensaje, que hay que sacrificar algo para salir de esta situación. Entonces podemos ver hasta ahí un círculo vicioso, ¿no? En que la respuesta es regresar a lo anterior, pero bueno, pensando en todas las manifestaciones que ha habido en Honduras, Guatemala en los últimos años, eso no me parece sostenible, pensando en los rebotes que duran y los que no. Eso, yo diría que eso no sería una respuesta de largo plazo. Entonces creo que es importante reconocer que muchas veces la respuesta es regresar a lo anterior, pero pensando más a futuro, eso para mí no es la solución. En cuanto a la pregunta sobre cómo traducir los conceptos, es muy interesante este comentario de que, bueno, los grupos corruptos peruanos tienen el playbook, digamos, de los guatemaltecos, ¿no? Eso creo que primero resalta algo muy importante, que es estos proyectos autoritarios están sumamente vinculados entre sí. Tiene de manera implícita o explícita esos vínculos transnacionales. Entonces, las respuestas para resistir y para defender la democracia también tienen que ser transnacionales, ¿no? Entonces, y el problema en que nos encontramos en este momento es que quién es el actor clave que muchas veces construye estos puentes entre las sociedades civiles a nivel nacional. La cooperación internacional, que ya, como dice Arturo, está con serios problemas, ¿verdad? Pero creo que seguir buscando estos vínculos es muy importante. También en cuanto a la pregunta sobre los conceptos y cómo traducirlos, creo que algo muy interesante en el caso guatemalteco es que el concepto de la impunidad ha pegado mucho. Creo que mucho más que la idea de la democracia. Y no tengo un análisis de por qué, pero creo que es algo que tenemos que pensar más. Finalmente, la pregunta de Arturo sobre cómo fisurar estas coaliciones autoritarias. Es una pregunta, por supuesto, muy difícil responder, pero creo que una posibilidad que estamos viendo en el caso guatemalteco es la creación de espacios alternativos, para crear y para cultivar esas nuevas alianzas. Un ejemplo para
hacerlo más concreto, es que en Guatemala se han creado un nuevo, una nueva organización empresarial que se llama el Consejo Nacional de Empresarios, CNE, y son empresarios que vienen de distintos sectores, pero están unidos por una valoración por la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, creo que también es importante pensar fuera de la caja y buscar nuevas alianzas dentro de estos grupos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final, así que agradecemos a Jennifer y Rachel por sus participaciones, su muy buena disposición, sus ideas muy interesantes, y a todo el público por participar. Gracias.